Amigos, ya se habla del nuevo tiraje de los medios de comunicación. Un tema el cual está presente en cada uno de esos mexicanos. Y es la censura por parte de nuestro presidente hacia los medios de comunicación. Es potente la difusión que le están dando a estos temas que hay que tocar a detalle. ¿Realmente existe una censura, como lo dicen esos medios? Y es que cabe de mencionar y nada más decir que con esto demuestra nuestro presidente que son mentiras, blasfeman completamente contra el gobierno y hablan pestes simplemente sin tener prueba alguna. ¿Cuál es la verdadera censura en México? ¿Quiénes están detrás de la verdadera censura? El día de hoy te lo tengo toditito a detalle. Yo soy tu amigo de la Nota Gorda, Nefta Noticias, el chico del café. Y antes de comenzar rápidamente los invito a que sean parte de este canal. ¿De qué manera? Suscribiéndote y activando la campanita que no tiene ningún costo. Al igual te invito a que nos apoyes dejando tu like y compartiendo la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos faltan. Ahora sí, vámonos directamente con esta información. Sin antes, pues invitar a todos nuestros compañeros a que compartan la noticia. De verdad se los agradeceríamos demasiado. Vámonos con el tema antes de que empiecen y digan, Nefta, ¿qué pasó? ¿Te vendiste o qué? ¿Qué estás hablando? ¿De qué estás diciendo? Señores, es un tema que hay que tocar porque el día de ayer ya hablaba con algunos compañeros y amigos y me preguntaban esto, ¿realmente hay censura en México? ¿Realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador está ocasionando una censura? Señores, claro que hay que desmentir todas esas fuentes las cuales están circulando por las redes sociales hablando de una supuesta censura por parte de nuestro presidente. ¿Por qué? Porque es importante, es un tema que nos debe de acontecer. Esto es lo que están hablando los medios. Ojo, vamos a leerlos y después analizarlos, porque hoy en conferencia de prensa se tocó este tema y se habló con la verdad. Desde el corazón, señores. Fíjense, nos quedamos cortos al decir que el ataque del presidente a la prensa es un resultado de haber perdido zonas urbanas del país o por el mensaje recibido de la clase media y algunos sectores progresistas. Ojo, no existe la clase media, señores. La desaparecieron hace mucho tiempo los conservadores. Y algún sector progresista de la sociedad. Tampoco es culpa de la desinformación y la manipulación de los medios. Va más allá. López Obrador perdió el control de la narrativa y de la agenda. Perdió parte del bono de la presencia de una sociedad que le entregó el beneficio de la duda o la concedía buenas intenciones. Estaban acostumbrados a dormir con las conversaciones manejando la percepción por encima de la realidad. ¿A qué refiere este texto? Que existe una prensa que estaba un poco dormida. Había pocos periodistas los cuales sí estaban tocando estos temas, pero ¿qué pasaba con ellos? Aparecían muertos, privados de su libertad, privados de su vida, en vados, por descubrir algo que les incomodaba a los gobiernos. Es aquí cuando vuelvo a decir, ¿existe una censura en México igual que la había en sexenios pasados? ¿Los callaban? Hace unos momentos subimos un video donde un periodista comentaba que tenía mucho miedo porque en Guanajuato sí había una censura, porque en Guanajuato el fiscal sí mandaba a amenazarlos prácticamente porque le sacaban los trapitos al sol ahí. Él le pide ayuda a nuestro presidente y por eso es importante checar esto y tenerlo más que comprendido y analizado. ¿Existe una censura en México? Señores, ¿acaso esos periodistas que van a levantar nota, esos protestantes, esos manifestantes que están en el Zócalo capitalino y en diferentes lugares de la República han sido reprimidos? ¿Han intentado callarlos? ¿Acaso ha caído en la cárcel periodistas como Jorge Ramos? Estamos hablando del cachetón, el Irving Pineda. ¿Ha caído en prisión? Eso les pregunto, porque eso sería censura. Eso sería quererlos callar. Desmentirlos es otra cosa muy distinta. Tener otros datos y diferir es otra cosa y es justa completamente. Lo mismo se tocó hoy en conferencia de prensa, que de verdad vale la pena escuchar a este periodista que no es un aplaudidor de nuestro presidente, pero sí ha llevado buenas notas a la conferencia matutina. Ha intentado demostrarle a los periodistas qué es hacer periodismo y no simplemente ir a atacarlo sin ninguna solución. Porque todos los periodistas dicen, ¿y usted qué va a hacer al respecto? ¿Usted qué tiene al respecto que proponer?
¿Ustedes no proponen nada? ¿Qué no de eso se trata, la investigación? Sí, escuchar el punto de vista de nuestro presidente, pero también ustedes pueden llevar una solución y llévensela a sus gobernadores de sus estados, esos panistas, perredistas y priistas, a ver si es cierto que ellos sí hacen su chamba, ¿no? Vamos a escucharlo y regresamos acá con ustedes y analizamos punto por punto, señores. Gracias, presidente. Perdón por romper un poco el tono histórico, anecdotario del país. Yo le quiero agradecer la apertura y sobre todo pues que se cumpla esto que usted habló del derecho de réplica. Para ser preciso y para expresar mi punto de vista, no lo suelo hacer, pero no quiero ahora extraviarme en el mensaje que quiero compartirle y voy a leer. Lo voy a hacer rápido y no me llevo más que 4 minutos. Cuando comenzó su gobierno le pregunté si esta conferencia abonaría a la transparencia y rendición de cuentas o sería simple propaganda oficial. Y también le pregunté qué tipo de periodismo servía a la 4T. Usted, sin duda, respondió: lo que sirve es el periodismo crítico y bien documentado, lo cual fue interpretado por nosotros, los reporteros de calle, de tropa, como una oportunidad única, jamás disfrutada en el pasado, cuando todo era un montaje, de investigar y ventilar aquí nombres de funcionarios o actos contrarios al cambio. Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares, ajenos al periodismo, la mayoría, y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que solo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado Falsean datos de Sembrando Vida, difundido en la crónica de hoy el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quién en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública, pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Hablo en específico de mi caso. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese estado y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía y la participación de funcionarios públicos bien identificados y los cuales ya desde ahora pongo a disposición de su gobierno? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública e incluso ante la CNDH y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui y que, por cierto, se ha negado a darme a mí en las peticiones constantes que le he hecho desde hace 2 meses? En la charla, Carmen le pregunta a Paulín: ¿se ha confirmado entonces lo que se denunció periodísticamente en Crónica? Y él responde: sí. Tenemos un seguimiento permanente de todo lo que sucede en los estados y conocimiento de estas denuncias. Presidente, independientemente de mis convicciones personales y profesionales, inclinadas a impedir el retorno de los saqueadores del pasado y sus voceros pagados,
La esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el quehacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Yo no tengo departamentos en el extranjero, no tengo yates ni empresas para estafar al erario. Lo único que tengo es credibilidad, presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Le he presentado aquí decenas de casos, algunos de los cuales han servido para remover vicios y ventilar a funcionarios corruptos. Le pido, por favor, presidente, con el corazón en la mano, que jamás se atente contra nuestra inteligencia, que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad. Durante los últimos meses, con ayuda de servidores públicos, beneficiarios y jóvenes construyendo el futuro, he podido documentar diversas tropelías en Sembrando Vida, un programa que todos los entrevistados, sin excepción, consideran sumamente valioso, pero que se ha visto ensombrecido por el mal uso de recursos adicionales, deficiencias en el empadronamiento y, en el caso específico de Tlaxcala, que es el que ahora hablamos, registro de datos falsos. Termino con dos preguntas, presidente, que son de respuesta corta y lógica, pero al menos a mí me sirven o me alientan para justificar mi presencia aquí. Una, los denunciantes están dispuestos a comprobarle estos abusos, para borrar cualquier duda, para que de viva voz se entere de la situación. ¿Estaría usted dispuesto a reunirse con ellos o a que al menos lo hiciera con el funcionario que usted designe y entregar aquí un reporte de lo recabado? Sí, que vean a Javier May, los va a recibir. Ok, tomamos nota entonces y nos coordinamos con Jesús Ramírez Cuevas. Y segunda pregunta, ¿refrenda usted con 2 años y 8 meses en el gobierno su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí, sí. La crítica es fundamental, es básica, nos ayuda mucho a purificar la vida pública. ¿Se dan cuenta la respuesta de nuestro presidente? ¿Se dan cuenta? Y yo digo nuestro presidente porque es nuestro. En televisión le dicen el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Señores, nuestro presidente acepta la crítica, la quiere. Se necesita una crítica. Entonces, ¿cuál es la censura? Es aquí cuando le pregunto al conservador. Le pregunto a medios de televisión, ¿cuál es la censura? No, es que el presidente no quiere crítica. ¿No quiere? ¿Dar su derecho de réplica es no querer la crítica? Por favor, señores. Eso no es censura. Eso es defender sus ideales como ustedes lo defienden, como prensa escrita. No les voy a decir chayoteros, como prensa. Ustedes ya saben cuál. La que persigue un medio, la que persigue y le dicta en línea. Es nuestro punto de vista. Incluso hasta la crítica política, hasta el despropósito, hasta el invento nos ayuda, porque eso es consustancial a la democracia. Lo otro, el no hablar, es dictadura. Entonces, completa libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Y la democracia también es pluralidad, es discrepancia, no es pensamiento único. Lo que siempre digo es garantizar el derecho a disentir. Entonces, adelante. Muchas gracias. Este es un ejercicio para eso. A mí me ayuda mucho, porque el poder
cuando no hay principios, cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¿Qué es lo que suele pasar cuando no hay principios? Alguien ocupa un cargo y se marea. Se suben a un ladrillo y se marean. Se olvidan de que somos servidores públicos. Decía Morelos, siervos de la nación. Y luego, si no hay principios, no se resisten las tentaciones del dinero. Hay veces que se trata de gente excepcional que viene luchando durante todo el tiempo y claudica. Y esto lo precipita el poder, entendido no como la posibilidad de servir, sino como prepotencia, superioridad. Autoritarismo. Entonces, es un proceso y ustedes se ayudan mucho y no hay intocables. Nada de que no se puede tocar al intocable. No, solo es que se garantice siempre el derecho de réplica y que haya debate, porque antes lo que había era campañas, y las hay, de linchamiento de los medios. Vean el Universal, cambio tan radical, un gran viraje de ser un medio oficial, oficioso, subordinado por completo al gobierno, al poder. De repente se convierte en un periódico por entero opositor al gobierno. Pero no importa, ojalá y sea auténtico, que no sea por dinero. Necesitamos a opositores, es necesaria la oposición, pero no a traficantes de el derecho de prensa, de la libertad de prensa, o quienes trafican con la libertad de expresión. O sea, usan la libertad de expresión para negociar. Ese es un periodismo mafioso. Pero la crítica es importantísima. Y la transparencia, que es otra regla de oro de la democracia, y aquí siempre van a haber espacios. A mí, presidente, a Daniel Blancas, su servidor, estas palabras pues son lo que lo alientan a seguir el trabajo periodístico. Muchas gracias. Sí, y no dejen de venir todos, y también recuerden una cosa,
no perdamos de vista. Tenemos a un auditorio. Ahora es como si nos están viendo, como si nada más en las redes que tienen que ver con nosotros, con el presidente, son como 2 zócalos llenos. Así son las mañaneras. Y además de otros medios. Entonces, a mí me ayuda mucho porque, primero, no nos encerramos, no estamos nada más escuchándonos a nosotros mismos. De por sí yo salgo y estoy escuchando siempre a la gente, pero ayuda. Segundo, me sirve para tomar acuerdos y que los servidores públicos estén atentos. Tercero, me interesa mucho el debate, mucho. Y, por si fuese poco, garantizamos el derecho del pueblo a la información, que la gente tenga información y que no lo que se dice aquí es ya la verdad absoluta, irrefutable. No, hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio sobre lo que sucede y ser independientes, pero esto es la forma también de que nosotros explicamos el porqué de las cosas. Ahora que estoy explicando el Tren Maya, fíjense lo que son las campañas. Escúchenlo, maestro. Escúchenlo. Mi hijo Jesús, cuando estaba la campaña de que el Tren Maya destruía la selva, yo explicando, quizá no lo suficiente, de que el tren iba por el derecho de vía del ferrocarril del sureste que se construyó a mediados del siglo pasado y que en vez de afectar la selva o el monte alto que existe, se iba a cuidar y se estaba replantando, se están sembrando miles de hectáreas en todas las reservas de árboles maderables, como nunca. Pero Jesús, por sus amigos, ¿no?, conocidos y demás, me emplaza y me dice: ¿por qué el Tren Maya? Si se va a afectar la selva. Ya tuve que explicarle: mira, no se va a afectar nada, va a ser así, 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 y esto es para beneficiar a la gente y también para cuidar el medio ambiente. Porque la propaganda aturde, confunde. Jesús, tengo esa dicha enorme de que, pues como todos los niños, adolescentes, son muy despiertos, muy avispados. Entonces cuestiona, pero si se le argumenta, se les explica. Hace poco me empieza a decir: ustedes viven del IVA. ¿De dónde saca esto? Tú vives del IVA, los compañeros, ¿no? Tú vives también del IVA. Pues sí, yo vivo del IVA y vivo del impuesto sobre la renta. Pero a ver, ¿cómo está esto? Pues es un movimiento que existe donde pues nosotros vivimos de los impuestos, pues sí, pero es subrayado por ciertos sectores opositores a nosotros
Entonces le tuve que explicar y como soy perseverante, ya la tercera vez me dijo, ya papá, no soy tonto, ya le entendí. Ah, bueno. Es como el que se va a vacunar con esa mentalidad, que no nos quiere. Y ahí se le vacuna y le está diciendo a la enfermera. ¿Y por qué se tarda? Saludo para mis tíos y mis compañeros y amigos, ex compañeros de trabajo, quienes tanto se quejan. Escuchen esto porque también he recibido las quejas por ahí de algunos amigos que difieren con nuestro presidente, pero ahí están vacunándose, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí exigen sus derechos y exigen hasta que los mantenga el gobierno prácticamente, ¿no, señores? Todo al marco de la ley. ¿Dan un tanto? Mira. ¿Y por qué se tardaron tanto? Se le va. No soy tonto, ya le entendí. Ah, bueno. Es como el que se va a vacunar con esa mentalidad, que no nos quiere. Y ahí se le vacuna y le está diciendo a la enfermera. ¿Y por qué se tardaron tanto? ¿Son mis impuestos? ¿Es tu deber? En cambio, una gente pobre, humilde, sabiendo de que es su presupuesto, se le pone la vacuna y dice, muchas gracias. Es un poco lo que veíamos y es lo que... Quise pasarles este fragmento porque es importante, señores. Es importante porque desgraciadamente los niños están escuchando pestes de nuestro presidente allá afuera. Hay personas que todavía dicen, es que el gobierno está muy mal. Y es aquí cuando yo les pregunto, ¿pero por qué está mal? Porque el presidente no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? ¿De qué hablas? Explícame cuál es tu inconformidad. Y luego de que me platican sus inconformidades, que realmente ni siquiera los dañan en la vida, sino dañaron a terceros que conocieron, que pudieron haber inventado, porque sus jefes directos, que son panistas y priistas, les dijeron, ya no te voy a pagar más, porque ya no nos están dando del gobierno. No, ojo, no es que no les estén dando, es que ya no están robando igual, o ya no pueden robar igual. Entonces, ¿qué hacen? Recortan personal, recortan pagos y dicen, pues prefiero seguir siendo rico yo, panista priista, que seguir pagándole a los empleados. Y es ahí cuando los empleados piensan que es directo a nuestro presidente. Y eso sucede mucho, señores. Se los platico así, sin el filtro de noticias, sin nada, como son las cosas. ¿Por qué? Porque este tema ha venido a mí poco a poco y ha ido sembrando mentiras en la mente de las personas, a tal grado que se la creen. Por eso es importante escuchar esto y también estar bien informados de qué es lo que realmente pasa en el país. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de este tu canal Nota Gorda, como suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Muchas gracias.